Bueno, pues vamos a seguir con Gálatas. Ahora nos toca el capítulo 4 y bueno, veníamos viendo, ¿verdad? El capítulo 3, como desde el capítulo 1, como Pablo estaba exhortando y a los Gálatas, ¿verdad? Porque se habían introducido a falsos hermanos, falsos profetas, judaizantes, ¿verdad? Que los habían desviado de la fe para llevarlos de nuevo a las obras, ¿no? A lo que era la ley. Esto eran los judaizantes. Entonces ellos les pedían, ¿verdad? Que ellos decían que estaba bien, pero que estaba bien creer en Jesús, y decían, no, pues sí, Jesús, el evangelio, pero tienen que ser judaizantes, y pues sabemos que todos los judíos tenían esa en común, pues la circuncisión, ¿no? Y así es como Pablo, pues preocupado por las iglesias de Gálatas, pues les escribe esta epístola, ¿no? La epístola de los Gálatas. Así que vamos a leer un poquito, nos vamos a regresar un poquito en el versículo, en el capítulo 3, versículo 26, y vamos a leer. Dice: por todos los que son hijos de Dios por la fe en Cristo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, ¿verdad? Entonces aquí Pablo resume que los verdaderos hijos y los verdaderos que son del linaje de Abraham, descendencia de Abraham, pues son los que son de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Son los creyentes en Cristo, y ellos son los herederos de la promesa que el Señor pues le hizo a Abraham, ¿verdad? Lo vimos en Génesis 15. Y entonces Pablo sigue: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces aquí Pablo está diciendo, ¿verdad? La palabra niño quiere decir que es conversa. Es una persona claramente que está bajo pues cuidadores, ¿no? Dice, alguien que no es capaz de conducirse responsablemente y que no tiene la madurez espiritual, por lo tanto, pues tampoco una madurez intelectual. Pablo sabe que los judíos, bueno, aquí dice, ¿verdad? Esto es lo que Pablo quiere decir con los que son niños. Los que son niños en nuestro tiempo, ¿verdad? Son aquellos que no son creyentes. Los no creyentes, ¿verdad? En Cristo Jesús son considerados como niños. Porque no tienen, no es que no tengan madurez espiritual, sino que simple y sencillamente pues no, su espíritu pues ahora sí que está pequeñito, ¿no? Está, no quiero decir muerto, pero prácticamente. Entonces dice aquí: en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo sabía que ellos iban a entender lo que él le estaban hablando, ya que los judíos, los griegos y los romanos tenían por costumbre hacer una ceremonia especial para cuando un joven ya para señalar la mayoría de edad de un joven. Entonces este joven podía empezar a pues hacer uso de todos sus privilegios, ¿verdad? Pero también de las responsabilidades
de una vida adulta. Mientras que un niño no es capaz de administrar responsablemente su herencia, estaba bajo tutores o se podría decir bañeras. Entonces, estos tutores, estos curadores eran personas, ¿verdad? Dice que los tutores eran personas quienes los cuidaban y les enseñaban. Ellos eran esclavos también, los tutores eran esclavos también, pero ellos estaban principalmente en servicio de estos niños, pero eran responsables de su educación. Incluso los tutores tenían consentimiento de los padres, ¿verdad? De disciplinar a los niños. Y los curadores eran las personas, ¿verdad?, que administraban. Por ejemplo, cuando, digamos, un señor rico moría, entonces un curador era el que administraba toda la herencia hasta que el niño fuera pues mayor de edad, ¿no? Es así como, y así lo vemos hoy en día también, cuando una persona que tiene bienes, ¿verdad? Y deja un testamento, principalmente o muchas veces vemos que si los hijos son menores de edad, pues dejan un tutor, dejan un administrador a cargo de esa herencia hasta que el niño pues es ya un adulto y puede hacerse cargo de pues de su herencia, ¿no? De sus privilegios. ¿Alguien quiere decir algo aquí o tiene una opinión? No, solamente una observación que esta ceremonia se hacía cuando el niño cumplía 14 años. Los judíos todavía la hacen. Esto es lo que llaman el bar mitzvah, que es una ceremonia que ellos practican. Cuando el niño cumple 14 años, lo consideran ya como un adulto. Y todavía hoy en día lo están haciendo, hacen esta ceremonia para le ponen una vestimenta particular al niño para que todo el mundo sepa que ya él no es un niño, sino que ya llegó a la mayoría de edad según ellos. Amén. Así es. Bueno, en ese tiempo también pues tanto los judíos como los griegos y los romanos tenían esta ceremonia, ¿no? Por eso Pablo les pone este ejemplo. Ese ejemplo, sí, porque ellos están familiarizados con eso. Entonces dice, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El tiempo señalado por el Padre. Fue pues siempre es el Señor, ¿verdad? El tiempo del Señor es perfecto, ¿no? Así fue cuando, pues así es con nosotros, ¿no? El Señor nunca llega tarde y así es como pensaban, yo creo, los padres, ¿no? Que ese tiempo era el señalado para los hijos que ya tuvieran madurez. Entonces ellos señalaban el tiempo de cuando su hijo podría recibir la herencia. Y dice el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bueno, nosotros éramos niños cuando éramos inconversos. Dice aquí que los historiadores teólogos dicen que aquí Pablo se contó como cuando dice así también nosotros, ¿verdad? Pablo habló ahora sí que en plural y se contó a ellos. Él se contó junto con los gentiles, ¿verdad? Junto con los gálatas, sabiendo que él era esclavo de la ley antes de él convertirse, ¿no? Y pues yo creo que nosotros nos seguimos contando en esa palabra donde dice nosotros, pues también cabemos nosotros, ¿no? También podemos decir lo que nosotros, cuando estábamos bajo los rudimentos del mundo, cuando estábamos
pues ahora sí que lejos de la ciudadanía de Dios, lejos del conocimiento de Dios, lejos de Dios, porque aunque podríamos decir que cumplíamos una ley, podríamos decir que cumplíamos una rituales o costumbres, estábamos bajo esclavitud, ¿verdad? Los rudimentos del mundo, ¿no? Dice los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, qué hermoso fue el Señor, ¿verdad? Que Él, como dije, su tiempo es perfecto, y dice que el tiempo que se cumplió fue un tiempo perfecto cuando las condiciones eran las exactas, tanto en el sentido religioso, cultural y político, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, toda la religión estaba bajo el Imperio Romano. Y lo cultural, ¿verdad? Estaban siendo como civilizados por medio de Babilonia. Sabemos que Babilonia es conocida por, bueno, el imperio o el gobierno de Babilonia, pues trajo cosas que nunca antes habían visto, ¿no? Y en lo político, pues ahora sí que los filósofos y la ciencia, pues estaban en busca de algo. El tiempo señalado por el Padre para darnos a su Hijo, ¿verdad? Fue el tiempo perfecto. No podía ser antes ni no podía ser después, ¿verdad? El tiempo fue el tiempo que señaló el Señor. El tiempo lo decide el Padre. Fue Dios quien envió a su Hijo en el tiempo preciso, y en la historia, en la humanidad. Fue el tiempo preciso para la humanidad y para nuestras vidas. Anteriormente servíamos al mundo estando bajo su sistema y esquemas, esclavos del pecado y en prisión, ¿verdad? Y por ¿dónde voy? Pero cuando vino el cumplimiento de Dios, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir nacido de mujer? Dice, Dios envió a su Hijo. Era la única forma en que los judíos podrían liberarse de la ley, la ceremonia y sus ceremonias. Era la única forma de que el niño se liberara de su tutor. Era la única forma que recibiéramos la herencia. Y es la única forma que usted y yo fuimos libres. Y es la única forma que el mundo puede ser libertado, ¿no? Solamente nacido de mujer quiere decir que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como dice Juan 1:14. Solo siendo hombre podía, porque ahora sí que Dios hombre, ¿verdad? Podía morir, y solo siendo Dios, su muerte podía pagar el precio de nuestro pecado. Nacido bajo la ley, sabemos que Jesús dijo, ¿verdad? Yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y ni una tilde, ni una jota, ¿verdad? Se quitará. Él es el que vino, Él tenía que venir en ese tiempo. Él tenía que venir bajo la ley, porque si no, entonces nosotros no hubiéramos podido ser libres, ni nosotros ni el mundo. Él tenía que venir a cumplir toda esa ley que el ser humano no puede cumplir. Él, siendo hombre, ¿verdad? Pero no cometió pecado. Entonces, él fue el único hombre que cumplió la ley a su perfección. La obedeció completamente, perfectamente. No hay una palabra que yo encontré, pero completamente, perfectamente. Él la obedeció.
y por su justicia es que nosotros estamos aquí, ¿no? Amén. Tenía que ser así. No había, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero en ese momento yo siento algo en mi corazón porque digo que no había otra manera. Tenía que ser nacido de una mujer para redimir al mundo entero y tenía que ser bajo la ley. No había de otra. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien quiere decir algo? No, pues hasta ahí es sentido perfecto, sí. Él vino a darnos vidas porque estábamos perdidos, sí. Amén. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso porque la palabra misma no lo dice. ¿Cuál era el fin? El fin era pagar nuestro rescate, redimirnos, salvarnos. Por eso es que Juan 3:16, que todo el mundo no lo sabemos, ¿verdad? Dice eso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese fue su propósito. Nacido como humano y bajo la ley, todo tenía y ha tenido un propósito. Y este siempre ha sido nuestra salvación y nuestra adopción, ¿verdad? Nuestra justificación para entrar a la familia, a la familia de Dios. Hermoso es el Señor. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Eso quiere decir que solamente los hijos pueden tener su espíritu. Y por cuanto sois hijos, Dios da el Espíritu Santo solo a sus hijos y es la única manera que podemos tener esa relación tan íntima con el Padre. Es la única manera. Dice que la adopción es un acto de incorporar a la familia propia a alguien que ha sido engendrado por alguien más, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que nosotros fuimos engendrados por alguien más. Y en la escritura, aquellos que decían que los judaizantes decían que ellos eran hijos, que ellos tenían un padre y que era Dios. Y Jesús le dijo, si fueran hijos de Dios, y la misma escritura lo está diciendo, ¿verdad? Las cosas de Dios quisieran hacer, pero ustedes son hijos de su padre. Y les dice, ¿verdad? Dice, El diablo. De su padre, el diablo, ¿verdad? El diablo. Entonces, ellos eran hijos tenían un padre, y era el diablo. Y necesitaban, ¿verdad?, ser adoptados por Dios para ser hijos de Dios y recibir su espíritu. Y usted y yo estábamos en la misma circunstancia. Exacto. Éramos hijos del diablo. Necesitábamos ser hijos de Dios, y eso fue lo que el Señor hizo aquel día que usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Recibimos el espíritu de su Hijo, ¿verdad? El cual clama, Abba, Padre. Y dice la palabra que Abba, Padre, es un término arameo que usaban los niños cuando llamaban a su papá. Papito. Papito, exactamente, ¿verdad? Es una expresión de intimidad y de amor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, porque a mí me encanta cuando la hermana Mirti dice, ¿verdad?, que ella va y se pone bajo las faldas de su papá, ¿verdad? Y es que sí, así, yo más bien me imagino como sentada en las piernas, ¿no?, del papá. Qué hermoso, ¿no? Eso es el Señor. Eso es lo que el espíritu de su Hijo
hace por nosotros, ¿verdad? Clama, Abba, Padre. así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué hermoso, Aleluya. ¿verdad? Porque somos herederos de Cristo. Solo su sacrificio pudo redimirnos y comprarnos, adoptarnos y hacernos partícipes de la herencia y riquezas de Dios, en Dios, ¿verdad? Todas esas riquezas. Así que eso es algo maravilloso. Aquí Pablo, ¿verdad? Termina con esto de que somos hijos, ¿verdad? Con este ejemplo y el por qué, ¿verdad? Es que nosotros somos adoptados. Ajá, porque tanto los Gálatas, ¿verdad? Son aquella, ay, ¿cómo se dice? Descendencia de Abraham. Ellos, los que realmente habían creído, los que tenían el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo, ¿verdad? Y que clamaban a Padre, ellos eran los que realmente eran esa descendencia, esos hijos de esa promesa. No, y había sido solamente por fe, solamente por haber creído en el Evangelio, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí Pablo termina este ejemplo para seguir exhortando y para seguir trayendo a los Gálatas, ¿verdad? De nuevo al camino recto. Sí. Leti, permíteme hacer una observación. Casi siempre, o sea, la gente piensa que todos somos hijos de Dios. O sea, todo el mundo dice, no, yo soy hijo de Dios, pero solamente aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador pueden ser llamados hijos de Dios, que es lo que le está diciendo aquí. O sea, por fe nosotros aceptamos a Cristo, a Jesús en nuestro corazón y automáticamente entramos, somos adoptados en la familia de Dios. O sea, que los demás que no han confesado a Jesús son criaturas de Dios, no hijos. Ajá, sí. Así es. Así es. Y muchas veces, ¿verdad? Pensamos y decimos, ay, no, qué feo. O vacilamos en decir, al menos yo, ¿verdad? Vacilamos como en decir y eso a las personas, ¿verdad? Pero es que eso es lo que tenemos que decir. Porque esa es la verdad, ¿no? Sí, es lo que dice la palabra. Y como Jesús, ¿verdad? Jesús, él se lo dijo a los judaizantes, ¿verdad? No para ofenderlos, sino para traerlos al arrepentimiento, para que sus ojos fueran abiertos, ¿verdad? Y ellos dijeron, bueno, y así es como nosotros también debemos de hacer, ¿verdad? Hablar las cosas como son. Sí, porque por no ofender muchas veces nos quedamos callados, por no ofender, para que no digan, ay, esta se cree más como decimos en Puerto Rico, más santa que el Papa. O sea, pero en realidad la verdad es que solamente aquellos que han aceptado a Cristo son hijos de Dios. Claro. Bueno, ahora sí que claro que no vamos a saber cómo lo vamos a decir, ¿verdad? No vamos a andar ahí. Pues, no, claro, sí, hay que usar tacto y sabiduría. Claro, y prudencia, y ¿verdad? Por eso tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Para que el Señor nos guíe y sobre todo que con el Espíritu Santo tenemos ese amor, ¿no? Para hablarle a las personas. Claro. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Bueno, muchas Biblias no tienen estas separaciones, ¿verdad? Pero se los quise leer porque Pablo empieza a hablar aquí de nuevo, ¿verdad? Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, ¿verdad? Y aunque antes decíamos conocer a Dios, la verdad es que no. Servíamos a los que
bien dice aquí, a los que no son dioses. Solo hay un Dios y su naturaleza es divina. Los Gálatas, al igual que nosotros, tenían sus deidades, que al igual que nosotros, ¿verdad? Tenían ojos y no veían, y oídos y no escuchaban. Así mismo como los Gálatas, así también éramos nosotros. Y así Pablo les dice, miren, antes ustedes no conocían a Dios, ¿no? Y ustedes servían a estos que por naturaleza pues no son dioses. Los estaba trayendo de nuevo a que ellos reconocieran su antes y su después de haber escuchado el evangelio. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, porque siempre es Dios el que da el primer paso. Él es el que nos amó primero. Él es el que nos salvó. Él es el que nos conoce, nos reconoce. Él es el que, siendo conocidos por Dios, Él es el que da el primer paso. Amén. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es que regresas? ¿Cómo es que los Gálatas querían volver a regresar a todos esos rituales, a todas esas costumbres? ¿Cómo es que querían ellos volverse de nuevo? Y les dice aquí otra vez, de nuevo, quiere decir que habían estado ahí, ¿no? Y es como nosotros ya hemos estado ahí en este lugar, ¿no? Muchas veces pues queremos volver, ¿no? Queremos volver a los malos hábitos, queremos volver y muchas veces lo hacemos. Si hay veces mentíamos, muchas veces decimos, bueno, una mentira, ¿no? Pero no, ya de ahí fue donde nos sacó el Señor. Amén. ¿No? Entonces ya, no, ¿por qué volver ahí? ¿Por qué volvernos a esos débiles y pobres rudimentos? Porque nada de lo que el mundo nos ofrezca, nada de lo que la religión nos ofrezca puede darnos vida, puede salvarnos. Nada. Y yo creo que todas de aquí, ¿verdad? Teníamos alguna religión o alguna creencia. ¿Y de qué nos sirvió? No nos sirvió de nada. Nuestro corazón estaba vacío, estábamos muertos, ¿verdad? Estábamos tristes, estábamos desolados, pobres. Por eso aquí Pablo señala, ¿verdad? Estábamos en esclavitud. Pedro da un ejemplo que dice, ¿verdad? Que el puerco se vuelve al lodo, Fango. ¿verdad? Al fango. Y sabemos que los que han conocido a los cerditos, a los puercos, ellos son felices en el lodo. Pero una oveja, ella no es feliz en el lodo. Ella llora, ¿no? Y gime para que la saquen de ahí. Entonces así nosotros y así los Gálatas no podían regresar de donde ya el Señor los había sacado, ¿verdad? ¿Cómo es que los queréis volver a esclavizar? La ley los esclavizaba. ¿Por qué? Porque no podía ser cumplida. Eso ya lo vimos en el capítulo 3. ¿Verdad? La ley no podía hacerlos libres, la ley no podía salvarlos. Eso no fue para eso su diseño. Entonces, la ley, lo vimos en el capítulo 3, señalaba su pecado y nos confinaba, porque yo creo que vamos a hablar también nos confinaba en esa esclavitud. Vimos que era como poner a una persona en una cárcel, ¿no? ¿Alguien quiere
participar y comentar algo? No, hermanita, todo está bien explicado. Ok. También en Colosenses 2:16, Pablo mismo les dice, ¿cómo es que...? Lo voy a leer. Colosenses 2:16. Colosenses 2:16 dice... Dice, pues si habéis muerto con Cristo, Colosenses 2:20 y 21. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, tienen reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos del cuerpo. Por eso es que Pablo dice que eran pobres rudimentos y que eran débiles, porque no tenían apetito contra la carne, ¿no? Y sabemos que la ley fue señalada, fue dada para señalarnos, ¿verdad? Que nuestra carne no se podía sujetar a la ley de Dios. Entonces, a Pablo aquí también les escribe a los colosenses, ¿verdad? ¿Por qué se quieren volver a observar los días, los meses, los años, ¿verdad? ¿Por qué? Eso no les va a traer nada bueno, sino otra vez volver a la esclavitud, volver y yo me miro a mí, ¿no? Como digo, yo vivía una vida de amargura, de dolor, de depresión, yo no quiero volver ahí. Yo creo que nadie de nosotros quiere volver ahí, ¿no? Amén. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y sabemos que todavía hoy en día, ¿verdad? Hay religiones que siempre están en debate, por ejemplo, con nosotros, en guardar un día, ¿no? Que si los meses, muchos aún llamándose cristianos, ¿verdad? Ellos guardan el sábado. Uh-huh. Ellos guardan el sábado, ¿no? Los meses. Muchos ni siquiera celebran la Navidad porque pues Jesús no nació en diciembre, ¿no? O los años festejan hay una ¿cómo puedo decir yo? Una doctrina, incluso no sé si son, ¿cómo son? Los hebreicos o no, que ellos prácticamente incluso hablan como si fueran hebreos y no comen como uno come, ¿no? Guardan todas esas cosas. Sí, sí. Esos son los judíos. Sí. Los judíos, por ejemplo, no comen carne de cerdo, no comen nada que tenga sangre. Uh-huh. Sí. Entonces dice Pablo en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y aquí Pablo dice, ¿verdad? Y señala su trabajo. La obra del Señor siempre implica un trabajo. Siempre va a ser trabajo, ¿no? Lo vemos en nuestros pastores. Nuestros pastores todo el tiempo están trabajando, ¿verdad? Nuestros líderes todo el tiempo están trabajando. Yo miro, me voy a atrever a decir, ¿verdad? Por ejemplo, a la hermana Margie, ¿verdad? Uh-huh. Todo el tiempo la hermana, todo el tiempo. Si hay algo que hacer en la iglesia,
y aunque no haya, ¿verdad? Ella está ahí dispuesta a trabajar. Entonces todo implica un trabajo, todo implica un esfuerzo, ¿no? Y Pablo dice, me temo que, o sea, todo lo que pasamos, ¿verdad? Todo lo que vivimos, pues haya sido en vano con vosotros. Mas sabemos que el trabajo para Dios nunca es en vano, ¿verdad? Así dice la palabra también. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Aquí Pablo cambia como su tono, ¿no? Y dice, os ruego. Un ruego es como algo ya más, digamos, amoroso, o más, ¿cómo quiero Como decir? súplica. Ajá, como una súplica, ¿no? Como y yo creo, ¿verdad? Pablo amaba tanto a las iglesias, amaba tanto a estos hermanos y a todos los hermanos, ¿verdad? Porque al ver sus cartas, pues él tenía tanto amor para ellos que realmente le dolía lo que estaba pasando. Le dolía que los Gálatas estuvieran en esa manera. Y sabemos, ¿verdad? Que bueno, aquí vamos a ir. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Eso que me hice como vosotros, ¿qué quiere decir? Pablo dice en la palabra, ¿verdad? Que dice que él era hebreo de hebreos ante la ley, fariseo, ¿verdad? Él era uno de los de hueso colorado, digámoslo así, ¿no? Pero él dice que todo lo estimó como basura. Entonces él no llegó con los Gálatas diciendo, yo soy Pablo, no, yo soy el apóstol Pablo, no. Él con la humildad de su corazón llegó a hablarle el evangelio. Dice, ningún agravio me habéis hecho. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo sabía claramente quién era en Cristo. Sabía quién le había llamado y a quién él servía. Pablo tenía su identidad en Cristo. Por eso ninguna de sus acusaciones le ofendía o agraviaba, sino todo lo contrario. El amor que Pablo les tenía a los Gálatas hacía que pasara por alto cualquier ofensa y recordarles cómo ellos también le habían demostrado su amor, ¿verdad? Cuando dice Pablo aquí, ningún agravio me habéis hecho, es como que también les estaba diciendo, yo no estoy enojado con ustedes, no estoy enojado, ¿verdad? Y les dice, yo no estoy enojado. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Entonces aquí hay mucha controversia, ¿verdad? De que si Pablo estaba enfermo de área, si Pablo estaba enfermo de los ojos, que sí, qué cosa tenía Pablo, ¿no? Bueno, sabemos aquí que claramente sí es verdad, Pablo estaba enfermo y eso a causa de su enfermedad, pues fue a dar a Galacia, ¿no? A Pamfilia, que es realmente la ciudad donde él fue. Y muchos teólogos o estudiantes señalan, ¿verdad?, que tal vez por el clima de ahí, muchos creen que era malaria lo que tenía Pablo. Entonces, que por el clima de esta región fue que él se fue para allá, ¿verdad? Era un clima como mucho más agradable para, pues, en lo que él se recuperaba. Y pues claro que pues no perdió la oportunidad, sino que aún y estando enfermo, pues él les dio las buenas nuevas, ¿no? Él les habló de nuestro Señor y les predicó el evangelio.
Dice, y no me menospreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Porque Él respaldó la palabra que Pablo les habló. Y esta palabra, ¿verdad?, penetró en el corazón de los Gálatas, que ellos realmente la tomaron como era, palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos estaban conscientes de que Pablo no venía de su cuenta, no era alguien que se predicaba a sí mismo, no, él era un mensajero de Dios. Por eso aquí Pablo les dice, me recibiste como a un ángel de Dios. Sabemos que la palabra ángel significa mensajero, ¿no? Entonces aquí los Gálatas estaban realmente convencidos de que Pablo era un apóstol. Por eso en el capítulo 1 Pablo les dice, Pablo, apóstol, y aquí recalca él, ¿verdad? No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, ¿verdad? Amén. Que lo resucitó de los muertos. Entonces aquí los Gálatas sabían que eso era verdad. Sabían que Pablo era apóstol no de hombres, sino de Dios. Y aquí Pablo se los recuerda. Dice, ¿dónde pues está la satisfacción que experimentaste? La palabra del Señor en Apocalipsis nos dice que hemos perdido el primer amor, ¿no? Y aquí Pablo le está diciendo, ¿dónde está pues la satisfacción? ¿Dónde está satisfacción? Quiere decir su gozo, ¿no? ¿Dónde está el gozo, la alegría? La alegría que experimentaste. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y muchos por eso dicen, ¿verdad?, que tal vez la enfermedad que tenía Pablo, pues no le permitía ver bien, y por eso los Gálatas hasta hubieran querido, ¿verdad?, darle sus propios ojos. Pero también concuerdan que esta es una frase como de que estuviste tan atento conmigo, ¿no? Y Pablo también lo señala ahí, ¿no? Me recibiste como a un ángel, o sea, su atención de los Gálatas para con Pablo, pues había sido algo genuino, algo que salía de su corazón, era una muestra de su amor. Dice aquí, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Muchas veces creemos que las personas que nos dicen la verdad, pues son nuestras enemigas, ¿no? Muchas veces no aceptamos la verdad y nos ofendemos y ya ni le hablamos, ¿no? O empezamos a distanciarnos de las personas. Y entonces Pablo por eso le está diciendo aquí, ¿soy su enemigo por decirles la verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque los Gálatas estaban completamente en contra de Pablo. Siempre es mejor la verdad. Pablo amaba a los Gálatas, que los exhortó con la verdad, porque como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y sabemos que los Gálatas estaban, bien lo dice Pablo en el capítulo 3, estaban como hechizados, ¿no? Estaban atados. Alguien los había atado, los había engañado, sí. Los había engañado, ¿verdad? Estaban bajo un engaño. Entonces, por eso Pablo quería libertarlos, querían que fueran libres y solo la verdad los podía hacer libres. Muchas veces pensamos que los amigos son esas personas que nos solapan. Mi mamá o que nos lisonjea. Mi mamá tiene una palabra que yo no sé si sea mala palabra o no. Para mí no, porque mi mamá la usaba, ¿verdad? Pero dice alcahuetas.
Yo no sé si se llama la palabra, no sé si la estoy usando Sí, mal. alcahueta, sí, nosotros la usamos también. Ujú. Sí, ¿verdad? Entonces, pensamos que las personas que son alcahuetas con nosotros, esos son nuestros amigos. Y la verdad es que no. ¿Verdad? Un verdadero amigo siempre nos va a decir la verdad. Siempre nos va a decir cuando nos equivocamos. Siempre nos va a decir cuando estamos mal. Siempre nos va a exhortar con amor. Eso sí, ¿verdad? Siempre va a ser con amor. Siempre nos va a decir la verdad. Y aunque nos duela y aunque sí sientamos ganas de, ¿verdad? Pero debemos de reconocer que esa persona vale la pena conservarla, porque es una persona que quiere el bien para uno, ¿no? Y dice el Salmo 141:5, dice que el justo me reprenda, será lo voy a leer porque Salmo 141:5 y dice, bueno, no sé si alguien se lo sabe de memoria. Yo sí me lo sabía de memoria, pero ahorita en este momento se me olvida. No. Salmo 140. Dice que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no herirá mi cabeza. Entonces, qué hermoso es cuando viene un amigo y te dice, aunque en el principio no nos parezca nada hermoso, pero es hermoso. Es una persona que tú sabes que no solamente puedes confiar en ella, sino que vale la pena conservar su amistad. No, y es que, discúlpeme que la interrumpa, es que en realidad un verdadero amigo, pues sí, le va a corregir lo mal que quizás uno haga o quizás, pues, cosas así. Ese es un verdadero amigo, como dice, sí, como dice el Salmo 141:5, ¿verdad? Sí. El justo me castigue y que me reprenda será un excelente bálsamo. Pues sí, esos son los verdaderos amigos o verdaderas amigas, ¿verdad? No sean como dijo la palabra, alcahuetas, ¿verdad? Porque pues eso no es querer a la persona, no es apreciarla, no es estimarla. Amén. Entonces dice aquí, versículo 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Y aquí la palabra celo quiere decir como un interés extremo, ¿verdad? Para apartarlos. Pero dice, para que ustedes tengan celo por ellos. Dice, los judaizantes fingían amor a los gálatas, pero en realidad lo único que querían era su propia gloria. Ellos querían apartarlos de Pablo, pero en realidad lo único que ellos buscaban era sobresalir, era su propio privilegio. Ellos no querían, y por eso los lisonjeaban, ¿no? Por eso los alcahueteaban, digámoslo así, ¿no? Dice, para que después ellos, pues, también sintieran lo mismo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Siempre. Pablo les recuerda que lo bueno es que tuvieran celo o más bien su atención siempre. Él les había señalado que era lo bueno y ellos tuvieron ese celo mientras estuvo Pablo presente con ellos. Y esto lo acaba de relatar Pablo, ¿verdad? Cómo ellos tenían un celo bueno, una atención para con Pablo, ¿verdad? Al punto de que hasta querían sacar sus ojos, ¿no? Para dárselos, digámoslo así. Entonces, ellos tenían ese celo por lo bueno, pero Pablo les dice siempre, o sea, no solamente cuando estuve con ustedes, ¿verdad? Sino siempre, sigan siempre. Y yo creo que así nos lo dice el Señor, ¿verdad? Sigan, sienta o no sienta la presencia del Señor, usted siga anhelando, siga buscando, siga orando, siga ayunando, siga, ¿verdad? Siga sirviendo, siga trabajando, siempre, ¿verdad? Bueno es tener celo por lo
siempre, por lo bueno siempre, ¿verdad? Entonces aquí Pablo les estaba diciendo a los Gálatas eso, no solamente cuando estoy presente, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos una persona en la iglesia y otra persona en nuestra casa, ¿no? Y así, muchas veces somos así. Entonces, no, aquí Pablo nos dice, sea siempre, ¿no? No sea una persona que el domingo es una y el resto de la semana es otra. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, es una expresión de amor, ¿verdad? Y es una expresión de amor, y como dice aquí Pablo no es mujer, él nunca dio a luz, pero sabía lo que dolía y lo que duele, y todas aquí sabemos lo que duele, pues dar a luz a nuestros hijos, ¿no? Y así mismo le estaba doliendo a Pablo el hecho de que los Gálatas se hubieran desviado y estuvieran, ¿verdad? Estuvieran engañados de la manera en que cayeron, ¿verdad? Con estos falsos maestros, de tal manera que Pablo compara su dolor al dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y yo creo que esa es la meta de todos los creyentes. Esa es la meta de todos nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. Amén. ¿Verdad? Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo quisiera estar ahí con ellos, y de hace rato mencioné, ¿verdad? Como un padre, un hijo que se sienta a los pies de un papá, ¿verdad? Así Pablo quería tener a los Gálatas sentados como un padre, ¿verdad? Se sienta a su hijo y empieza a hablarles, no de una forma, no a regañar, ¿verdad? O como muchas veces nosotros como padres lo hacemos, ¿no? Regañamos a nuestro hijo y muchas veces hasta gritamos. Y no, Pablo quería hablar con ellos, sentarse con ellos y hablarles de otra manera. Con amor. Sí, con todo su amor. Él hubiera querido no solamente escribir, no escribir esta carta, sino estar ahí con ellos y no hablarles, ¿verdad?, de la manera, sino, no sé, tal vez abrazarlos y hablar con ellos sinceramente. Pues estoy perplejo. La palabra perplejo quiere decir como agotar todas las paralizado y como agotar todas las ideas que se le podrían venir a Pablo, ¿verdad? Y no es que Pablo no supiera no supiera qué hacer, sino cómo lo haría, porque él hubiera preferido estar ahí que escribir una carta, ¿no? Entonces, Pablo dice así, estoy perplejo, estoy paralizado, pero sabemos que todo lo que Pablo les estaba diciendo, pues era porque los amaba, ¿no? Y le vamos a dejar aquí porque son las 8 y queremos ser puntuales, porque muchas de nosotras tenemos cosas que hacer a las 8 y se empiezan a salir a las 8, y yo creo que vamos a respetar nuestro horario para que nadie
se pierda pues nada de la palabra, ¿verdad?